decía Judith recién en la presentación, soy investigadora del CONICET, que es el Organismo de Ciencia y Técnica Nacional de la Argentina, es un organismo público de investigación. A su vez, mi lugar de trabajo es el IICE, en la Universidad de Buenos Aires, y me gustaría empezar contándoles algunas cosas de mi trayectoria académica. Yo soy economista de carrera de grado, y en la Argentina no hay una obligación de hacer maestría para realizar el doctorado. Esto, lamentablemente, en algunas disciplinas está cambiando. Esto proviene de una tradición que me parece que es importante señalar, de reconocer al doctorado como una instancia de investigación, como un inicio en la carrera de investigación, en tanto que las maestrías en general han sido orientadas al ámbito profesional. Y dada esa diferencia, es que en algunos programas de doctorado, entre ellos históricamente el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, no se exigía una maestría. Entonces terminé la carrera de grado y empecé a trabajar como asistente de investigación en el que todavía se llama Instituto de Investigaciones Económicas. Ese instituto, para quienes quizás lo conocieron, históricamente hasta que falleció, lo dirigió Julio Olivera, uno de los pensadores de la escuela estructuralista latinoamericana, y Julio Olivera siempre fue alguien que estimuló muchísimo la investigación y que nos acompañó a todos los investigadores en ese proceso, así como a nuestros distintos directores. Y a los pocos años de empezar como asistente de investigación y ya siendo también docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que también tiene una particularidad, que es que más de la mitad de sus docentes no cobran por dar clases. Digo, otras cosas interesantes para conocer de cómo se sostienen las universidades públicas gratuitas, en este caso en Argentina, en gran parte es con docentes que no cobramos por dar clases. Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en particular en la Facultad de Ciencias Económicas, desde el 2004, y nunca cobré por esas clases. Sí tengo otro cargo en donde también sigo siendo docente, que es de la materia de economía, es la materia inicial de economía, en lo que acá se llama el ciclo básico común, que es el primer año cuando uno ingresa a la universidad. Mi doctorado lo hice en un tema quizás extraño para muchos economistas, porque lo hice justamente teniendo como objeto de estudio a la universidad como unidad de producción, a la universidad en sus transformaciones históricas, a la centralidad de distintas definiciones de la autonomía universitaria a lo largo de la historia, pensando inicialmente en la autonomía corporativa en la universidad medieval, pasando a la autonomía de la razón en la Universidad de la Ilustración, y pensando en la actualidad como se va imponiendo una visión de la universidad donde la centralidad es la autonomía financiera, la autonomía de recursos, y todas las contradicciones que eso conlleva al interior de la universidad, en las relaciones entre docentes y estudiantes, en las relaciones entre los distintos trabajadores de la universidad, el personal administrativo, el personal jerárquico, los docentes, los investigadores, la división que resulta entre la docencia y la investigación con distinto peso, el lugar en el que se coloca a lo que históricamente y sobre todo desde la reforma de Córdoba de 1918 se pone como una misión central de la Universidad Pública en Argentina, que es la extensión, que es el trabajo de coproducción de conocimiento con las distintas comunidades, con el resto de la sociedad, de divulgación de nuestras ideas, pero que se va relegando y se va transmutando cada vez más, va cambiando cada vez más para imponerse una visión donde quienes participamos de la universidad tenemos que salir a buscar recursos, tenemos que salir a buscar financiamiento, tenemos que, a su vez, concentrar nuestras investigaciones en aquello que sea útil para el mercado, en aquello que permita a la universidad no solo tener recursos, sino también a las empresas cosechar mayores ganancias. En esta clave muy general, pero bajándolo a tierra en el caso de la Universidad de Buenos Aires, específicamente en lo que hace a sus investigaciones en farmacia y biomedicina, en salud y biomedicina, podríamos decir en términos más generales, es que trabajé durante mi doctorado, después que lo hice con beca del CONICET. Después realicé un postdoctorado también en Argentina, con beca del CONICET, enfocándome en las estructuras de recursos propios, es decir, todos los recursos que no vienen del financiamiento público, que directamente aporta el Estado a las universidades públicas,
cómo es esa estructura de financiamiento, cómo va cambiando, qué peso tienen las distintas fuentes de financiamiento propio, el financiamiento privado que obtienen las distintas universidades, nuevamente con el foco en la Universidad de Buenos Aires, no solo en el área de farmacia, sino más en general. Y ya para ese entonces participaba, como dice Judith, a lo largo de toda mi trayectoria siempre en Argentina participé de grupos nacionales de discusión sobre economía crítica, sobre la necesidad de repensar. Economía crítica no es decir que la economía neoclásica, neoliberal, mainstream, no tiene que ser enseñada. Eso sería tan dogmático y sería tan autoritario como lo que asistimos hoy, que es que solo se enseña predominantemente en el currículum oficial esa escuela de pensamiento. De lo que se trata es de reconocer que en toda ciencia social y en toda ciencia en general hay disputas, hay conflictos, hay debates, y esos debates tienen que ser enseñados, tienen que ser puestos en discusión, tienen que ser explicitados. Siempre cuando producimos conocimiento, somos seres humanos produciendo conocimiento. Entonces lo más honesto que podemos hacer es explicitar desde dónde estamos escribiendo, desde dónde estamos presentando nuestros resultados. Con lo cual esta presentación de trayectoria me parece doblemente necesaria en ese sentido también. Y es así que empiezo también a vincularme con el Institute for New Economic Thinking. Como decía Judith, sigo participando, sigo coordinando uno de los grupos. Ahora, a medida que ya no soy tan young scholar, tan joven investigadora y voy creciendo un poco más, estoy pasando a otros roles dentro de este grupo internacional. Y a su vez también ya desde el doctorado había empezado colaboraciones con investigadores en Francia. Y les voy a contar, porque me parece que es interesante para sacar un poco este mito a veces que se genera de, bueno, ¿cómo consiguió vincularse con europeos? Como que a veces nos pasa que si son europeos, son lo máximo de lo máximo, pero vincularse con un colega que está más cerca y que quizás nos termina enriqueciendo más o al mismo nivel, capaz que no nos parece tan interesante. Y es una pena que a veces tengamos esos prejuicios. La verdad es que yo terminé vinculándome con gente de Francia de casualidad. Lo que sucedió fue que un colega, por justamente una cercanía a nivel de ideas políticas, había venido a nuestro instituto, al Instituto de Investigaciones Económicas, a realizar una estancia de investigación desde allá. Un francés que quería venir a Argentina a conocer un poco más que del campo de la investigación, quería conocer la tradición de militancia y de organización política de la Argentina. Y hablando de cuestiones de política y de la tradición de militancia, porque es un instituto grande y él no estaba en mi mismo grupo, un día nos dimos cuenta que investigábamos sobre temas muy afines y que realmente esa cercanía a nivel de ideas nos permitía que al investigar sobre temas afines pudiéramos construir algún proyecto de investigación conjunto hacia adelante. Y así empezó ese trabajo con Hugo Arari-Kermadec, con quien sigo trabajando, con quien publicamos artículos y trabajamos un montón de cosas más allá de la publicación de artículos y la investigación, quien a su vez me fue introduciendo a otros colegas. Y empecé con distintas fuentes de financiamiento, en general financiadas por Francia, pero no exclusivamente. También hubo en un momento, hace ya bastantes años, antes del gobierno de Macri, un financiamiento también del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con universidades francesas. Empezamos a hacer proyectos de investigación y viajes para trabajar en conjunto. Y bueno, un poco la situación de Argentina y también la perspectiva y lo que me podía enriquecer hacer una estancia más larga afuera, me llevó a aplicar a un contrato de postdoctorado allá, que lo realicé en la Université de París, en un centro que dirige Rias Arbanitis, que es un investigador también bastante conocido en el área de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y a su vez también, y con esto cierro la parte de la trayectoria, de a poco, a través de estos distintos vínculos, fui de alguna manera conociendo más colegas, teniendo la posibilidad de armar más lazos con colegas de distintos lugares del mundo, con los que sigo trabajando, y en este último tiempo, y ya desde mi vuelta a Argentina como investigadora del CONICET, sigo manteniendo colaboraciones con colegas franceses. Tenemos un proyecto de investigación también con un equipo francés, un equipo mexicano y un equipo de Argentina. Tenemos la perspectiva, y estamos en ese camino, este año no salió, pero esperamos que salga el año que viene,
uno de mis colegas es director de una maestría Erasmus Mundus, que se llama EPOC Plus, es Economic Policies in the Age of Transition, y este EPOC, o For the Global Transition, ahí está la G, y este equipo, con los que yo también vengo trabajando hace rato, y junto con gente amiga de Brasil y gente amiga de México, y por supuesto universidades en Argentina, nos propusimos armar también una maestría internacional que va a tener un foco en economía crítica para la transición ecológica en América Latina. Así que estamos también con ese proyecto. Y digo una cosa más y me callo, también trabajo con Lundvall, quizás quienes tengan alguna experiencia en estudios sobre el Sistema Nacional de Innovación, el concepto de Sistema Nacional de Innovación. Uno de los autores que inicia esa escuela, esa concepción dentro de los estudios sobre la innovación es Val Lundvall, que es un investigador ya emérito de la Universidad de Aalborg, con quien me contactó hace ya más de un año, y estamos también trabajando en conjunto algunos temas. No tanto de lo que voy a presentar hoy, porque lo que voy a presentar hoy es, como decía Judith, armé una síntesis especial para la conferencia de hoy, entonces una síntesis, si lo quieren pensar en términos de artículos, de 3 artículos distintos. A su vez incorporo otras cosas que no están en los artículos y que me parece que son de actualidad para que debatamos también. Y están muy centradas en las discusiones sobre el área de salud y biomedicina. Con Lundvall trabajamos sobre otra área de producción de conocimiento, sobre procesos de innovación en otra industria, que es la economía digital. Así que quizás si alguna les interesan esos temas, les puedo pegar acá en el chat, ahí tienen un link a una publicación que saqué hace poco, que no es gratuita, entonces el otro link importante, que no sé si tienen, es este que está ahí abajo, yo soy una militante del acceso abierto y público al conocimiento, con lo cual jamás les compartiría una publicación mía sin decirles al mismo tiempo que existen maneras de descargarla gratuita. Igualmente me pueden escribir y pedírmela a mí por mail. Hay algunos países, no sé cómo es la situación en Brasil, que no hay acceso a esa página, así que igualmente siéntanse libres de pedirme lo que quieran, que se los compartiré, porque parece que esa es la manera que tenemos de justamente de que nuestras ideas puedan empezar a moverse más, a discutirse más y crecer colectivamente. Así que me callo acá en lo que es la presentación mía. No sé si, ahí está, ahí les dejé los 2 links en el chat, y lo que voy a hacer es compartirles, si les parece, compartirles mi pantalla, con una presentación que quizás espero que no les resulte muy larga. Si se cansan y les parece muy larga, la cortamos y nos ponemos a discutir mucho más en detalle sobre sus trayectorias, sobre sus proyectos de investigación. La verdad es que es lo que más quiero escucharles. Voy a tratar de no llegar a las 10:30, antes de eso cortar. Pero bueno, como les decía, pensando en una presentación un poco larga y sintetice, que abra debates sobre el título con el que los convoqué, que es quién marca la agenda científica en la periferia y quién se beneficia con sus resultados. Y esta pregunta les propongo discutirla en esta charla a partir de algunos trabajos de investigación que realicé, como les decía, en el área de salud y biomedicinas. Entonces vamos a estar siempre enfocados en esa área. Después podemos charlar también sobre otras, no solo sobre la economía digital, como les decía recién, sino también más en general, por ejemplo, incluso sobre cómo estas mismas discusiones las podemos trasladar a las áreas de ciencias sociales y humanidades. Para contarles un poco cómo estructuré la presentación, como les decía, de alguna manera es una síntesis de 3 trabajos de investigación, así que los tienen un poco ahí reseñados. Por un lado, les voy a presentar el marco general en el cual yo desarrollo estas investigaciones. Es un marco que estamos desarrollando con Lundvall, Cédric Durand, con otros colegas también de Francia y algunos colegas de Argentina, y qué es el contexto o es el marco general de pensar que estamos actualmente transitando una época del capitalismo que está liderado por grandes monopolios intelectuales.
y vamos a discutir un poquito qué entiendo yo por grandes monopolios intelectuales, y vamos a trasladar esa discusión a los grandes monopolios intelectuales del área de salud y biomedicina, a las grandes compañías farmacéuticas, para pasar después a rápidamente hacer como una suerte de ayuda a memoria para acordarnos las heterogeneidades internas de América Latina, y a partir de ahí trabajar sobre dos cuestiones, lo que yo llamo el extractivismo de conocimiento. Quizás haya algunos que están familiarizados con la noción de extractivismo de recursos naturales. Es un poco podemos decir, una adaptación de esa idea para el conocimiento. Lo vamos a discutir en particular con el caso de la Universidad de Buenos Aires en el área de salud y biomedicina. Y después voy a cerrar con una discusión acerca de agendas de investigación en la periferia, ahora no hablando de la Universidad de Buenos Aires, sino del CONICET. Son dos casos de la Argentina, pero estoy convencida, y por algunas investigaciones incipientes sobre otras instituciones, que estas conclusiones de alguna manera son útiles para pensar lo que podemos decir son instituciones semiperiféricas, es decir, instituciones que están en nuestra región, que es una región geográficamente y políticamente y económicamente para el mundo periférica, pero cuyas instituciones de investigación, universidades, están, como decía Judith sobre la Universidad de Buenos Aires hace un rato, a nivel de la competencia internacional, que ocupan un lugar central, o capaz no es del centro nudo, pero que son parte de la producción de conocimiento global, que al menos una porción de los investigadores son parte del circuito mainstream de producción de conocimiento. Y entonces, cómo esta heterogeneidad, donde nuestra estructura productiva no es ni cerca la de un país central, pero algunas de nuestras instituciones académicas están a la altura o tienen capacidades científicas que podrían asemejarlas a instituciones de países centrales, como esta heterogeneidad se traducen en impactos específicos para nuestra región en este contexto más amplio de monopolios intelectuales. Entonces, empezamos por el contexto global. Esto no voy a profundizar mucho en esto, más que nada porque quiero pasar a los casos, pero también porque no sé cuánto les pueda interesar. Entonces, en esa clave es que voy a hacer una pequeña introducción, pero si quieren después, obviamente podemos volver y hacer doble clic en la parte que quieran. ¿A qué nos referimos con un capitalismo de monopolios intelectuales? El primer elemento a tener en cuenta es que la producción de conocimiento y la producción de innovación es un proceso acumulativo. Nosotros producimos conocimiento sobre el conocimiento existente. Eso hace que quien esté a la frontera de la producción de conocimiento vaya a estar en mejores condiciones para producir nuevo conocimiento para el mundo. Traducido a las innovaciones, quien innova, quien está todo el tiempo en la frontera e innova sistemáticamente, va a estar, si bien el proceso de producción de conocimiento y el proceso de innovación son inciertos, no estamos seguros o seguras cuando vamos a encarar un proyecto de investigación o cuando alguien se propone un proyecto de innovación que va a alcanzar un resultado. Todo proceso de producción creativo es incierto, pero esa incertidumbre, podríamos decir, es menor o se reduce a medida que, en el caso de los monopolios intelectuales, ciertas empresas sistemáticamente son las que llegan primero. Y llegan primero no solo a partir del uso de la propiedad intelectual, normalmente la visión más estrecha, más reducida de qué es un monopolio intelectual, podríamos decir es una empresa que patenta mucho, que tiene muchas patentes y entonces limita el acceso a ese conocimiento, o mucho copyright, trademarks, etcétera, limita el acceso a ese conocimiento al resto. Para acceder hay que pagar. Pero no es solamente eso. Y por eso cuando yo hablo de un monopolio intelectual me refiero a monopolizar el acceso al conocimiento. Porque el acceso al conocimiento no solo se limita, se monopoliza a través de la propiedad intelectual, por más que es importantísimo, y cuando uno mira las estadísticas, hay crecimientos exponenciales de los registros de propiedad intelectual en todas las grandes oficinas de patentes o de propiedad intelectual del mundo. Como les decía, no es solo
patentes, no es solo copyright, es también, por ejemplo, mantener en secreto el conocimiento, es también, por ejemplo, aprovecharse de los comunes del conocimiento. Acá no incluí discusiones sobre el tema, pero podemos volver, si quieren después, y discutir sobre cómo tanto las grandes farmacéuticas como las grandes empresas de tecnología participan en espacios de lo que se llama comunes del conocimiento, en el caso de las empresas de Big Tech. Google, Microsoft, Apple, participan en los espacios de software libre, son actores centrales que después obtienen un montón de beneficios privados de ese conocimiento. Entonces no es solamente la propiedad intelectual, y se agrega en este siglo el monopolio o el acceso exclusivo a datos. Obviamente esto está vinculado a estas empresas, y el trabajo que les pasé el link de Amazon refiere a eso. Pero ojo, porque el área de la salud y biomedicina es un área donde se está avanzando fuertemente en la digitalización de los datos. Y tanto estas grandes empresas de la era digital como las grandes farmacéuticas están a la conquista de datos de nuestras historias clínicas, que van a poder, si se lo apropian las grandes empresas como Google, tienen además la capacidad de cruzarlo con un montón de nuestros datos personales. Y con todos esos datos ofrecernos cosas. Por ejemplo, Amazon acaba de sacar un dispositivo que es como un relojito, que se llama Halo, H-A-L-O, que si nos lo ponemos, no solo nos dice cómo está nuestro pulso, nuestro ritmo cardíaco, sino que también tiene la capacidad de inferir si estamos de buen humor o de mal humor, si estamos enojados, tristes, contentos. Entonces, ojo también que el acceso exclusivo a fuentes de datos, a datos personales, a datos de otras empresas. Creo que alguien tiene un micrófono, si quieren, no sé si silenciarlo. Ahí está. Bueno, les decía, el acceso exclusivo a estos datos también refuerza el monopolio intelectual de estas empresas. Y las grandes farmacéuticas están todas avanzando en tener grandes departamentos de inteligencia artificial y de procesamiento de datos. Entonces, estas grandes empresas en general también están avanzando. Y tienen después distintas fuentes de ganancias, porque la innovación que producen, y en esto se va a centrar en el total, de alguna manera, mi presentación, esas innovaciones, ese conocimiento que monopolizan, en general no se produce mayoritariamente, y casi que podríamos decir ni siquiera ni minoritariamente, adentro de esas empresas, sino que ese conocimiento se produce en redes de producción de conocimiento, en redes de innovaciones internacionales, de las cuales son en general exclusivamente estas grandes empresas las que sacan rédito económico. Y en ese sentido hay predación. También hay todo un costado de discusión sobre cadenas globales de valor, sobre quién produce la manufactura. Efectivamente, todas estas empresas tercerizan gran parte de la producción, pero sobre eso no me voy a detener. Acá vamos a ver quiénes son los sospechosos de siempre. Acá tenemos, por ejemplo, el ranking internacional de las empresas que más invirtieron en investigación y desarrollo en el mundo en 2018-2019. No aparece Amazon por cómo presenta la información, pero el informe, que es un informe de la Unión Europea, que se llama Scoreboard, lo que dice es que Amazon en realidad sería la primera si presentara bien la información. Como no lo hace, no la incluyen. Alphabet es Google, y lo que podemos ver rápidamente es que hay tres industrias, básicamente. La industria automotriz, sobre la cual no vamos a charlar hoy, la industria digital, sobre la cual algunas cosas les dije, y la industria farmacéutica, las grandes empresas de la industria farmacéutica. Y sobre esas me voy a detener. Y lo voy a hacer presentándoles cómo yo analizo estas redes de producción de conocimiento, estas redes de innovación. ¿Cómo hacer, si no es a través de estudios de caso, que justamente, como son estudios de caso, nos limitan a mirar 1, 2, 3, 5 instancias de colaboración? ¿Cómo hacer para dar cuenta de que la enorme mayoría del conocimiento que estas empresas apropian, en realidad fue producido por organismos públicos de investigación, por universidades? ¿Cómo podemos dar cuenta de esto? Si yo me fuera a mirar los datos de patentes, justamente lo que voy a encontrar es que estas empresas patentan solas, como si hubieran hecho todo el proceso solas. Si yo quiero mirar una de fuente global, la alternativa que yo encontré es mirar publicaciones científicas.
Entonces yo miro con quién publican, y es lo primero que les voy a mostrar, con quién publican estas empresas, con quién publica Roche, por ejemplo, con quién publica Novartis, con quién publica Pfizer. ¿Quiénes son las instituciones con las que más frecuentemente publican artículos científicos? Uno podría decir, ¿pero las empresas publican? Sí, publican y muchísimo. Estas empresas que yo les voy a presentar publicaron todas en los 10 años que yo analicé, que son entre el 2008 y 2017, publicaron más de 10.000 publicaciones científicas cada una que estén registradas en Web of Science, que es el acceso que yo tenía en el momento que hice esta investigación. Así que sí publican, y publican con muchas instituciones. Entonces, ahora vamos a mirar eso. Antes, en detalle, acá algunas cosas más de presentación sobre estas empresas, y también sirve para pensar a las digitales. Estas son industrias donde uno podría decir, pero ¿por qué hablas de monopolios intelectuales si está lleno de startups? Bueno, pero las empresas startup en general, la mayoría fracasan. Las que no fracasan, en la mayoría, enorme mayoría de los casos, son adquiridas, compradas por estas grandes empresas. Entonces, terminan siendo una de cada miles la que tal vez se transforma en Twitter. Con lo cual, es muy importante dar cuenta de estas diferencias entre las empresas, que puede haber muchas, pero que hay un centro que maneja las ganancias y que maneja qué conocimiento se produce, porque son las que también financian y dicen, ah, lo que hace esta startup me interesa, la financio, pero esta otra no la financio. Son ellas las que marcan la orientación de la investigación, la orientación de los negocios que se van haciendo en esas áreas, y son también que tienen mayor rentabilidad. Y como si fuera poco, son también las que más hacen declaración de sus ganancias en paraísos fiscales. Son las principales empresas, y acá tienen las 10 primeras en el mundo, que tienen ganancias retenidas en el extranjero, no en Estados Unidos, no en sus casas matrices en cada caso, sino en Irlanda, las Islas Caimán, etc. Entonces, decíamos recién, ¿cómo mirar las publicaciones? Bueno, voy a detenerme en este primero de los gráficos que van a ver para contarles qué están viendo, para contarles un poco de la metodología, y después los demás ya los van a ver con más facilidad, o los van a entender con más facilidad. Como les anticipé, lo que les estoy mostrando acá es información que extraigo de publicaciones científicas. En particular, esta información de la afiliación de los autores. Cuando yo publico un trabajo de investigación, tengo que poner cuál es mi afiliación. Es decir, que tengo que poner que yo soy investigadora del CONICET, etcétera, etcétera. Esa información en Web of Science queda recolectada en un campo que se llama Research Institution. Entonces, lo que yo hago es un trabajo inicialmente, obviamente, de limpieza, porque hay gente que, por ejemplo, es del CONICET, pero pone Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y hay otras personas que ponen CONICET. Y hay otras personas que ponen el nombre entero y CONICET entre paréntesis. Esas tres personas, su afiliación es la misma, CONICET, pero le pusieron nombres distintos. Entonces hay que limpiar esa base, unificar los criterios, y una vez que tenemos unificados los criterios, que no solo implican criterios en términos de cómo se escribe una institución, sino que también, como yo estoy mirando publicaciones de empresas, y estas son empresas que, como yo les decía recién, compran muchas otras empresas en el tiempo, lo que tuve que hacer también fue una depuración y poder identificar quiénes eran las subsidiarias también, para poder unificar los nombres, o bien ponerlas, como terminé haciendo en este caso, la empresa esta, Genentech, es una empresa que en 2009 la compró Roche. Entonces las publicaciones, en realidad estas, son de Roche también. Es una única empresa que toma decisiones, pero que mantiene dos nombres, muchos más de dos nombres, debajo del mismo paraguas. Entonces, una vez que que yo hice toda esta limpieza, lo que hice fue utilizar algoritmos justamente utilizar algoritmos de la era digital, en este caso de proximidad, que lo que hicieron fue construir este mapa con las 150 instituciones, afiliaciones, que aparecen más frecuentemente en
el corpus de publicaciones de la empresa Roche. Entonces, lo que estamos viendo es quiénes son los socios más frecuentes de Roche en la producción de conocimiento. Cada uno de esos socios es un triangulito. Y el tamaño del triángulo, un triángulo más grande, significa que publicó más papers, en este caso con Roche, porque estamos siempre mirando solamente las publicaciones de Roche en un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Texas publicó mucho más que la Universidad de París 6 con Roche, porque tiene un triángulo más grande. Roche publicó con todas, con lo cual si tuviéramos que realmente ver los vínculos con estas rayitas, sería imposible de leer. Con lo cual, lo que yo hago es utilizar un algoritmo que prioriza, que los lazos, estas conexiones en negro que hay entre los triángulos, solamente las realiza para las conexiones más fuertes, para los que son todavía más cercanos. Todos publicaron con Roche, pero hay algunos que publicaron más todavía. Esos van a tener dos opciones. O van a aparecer con un vínculo directo, o van a estar en el mismo clúster, en el mismo grupo, en el mismo círculo que Roche. Los que están en el mismo círculo son instituciones que publican más veces juntas. Y por eso el algoritmo las agrupa y segmenta, y fíjense lo que vamos a encontrarnos acá. Nos vamos a encontrar, obviamente, a las universidades y organismos de investigación más reconocidos, discutamos qué significa reconocer, pero las que más aparecen en cualquier lista, cualquier ranking a nivel global. Pero también, y esto es una de las cosas que a mí me interesaba mostrar en este tipo de gráficos, también aparece lo que yo llamo cooperación tecnológica entre monopolios intelectuales. Este pequeño redondelito que tienen acá abajo, que es muy tupido además, no para de haber lazo, lazo. Quienes lo integran son todas grandes farmacéuticas. Si ustedes se fijan, todas son grandes farmacéuticas, Sanofi, Eli Lilly, Merck, Bayer, etc., GlaxoSmithKline, Novartis. Y además, lo menciono, no me voy a detener, pero es interesante para pensar los vínculos público-privado, aparece en este clúster la United States Food and Drug Administration, conocida en el mundo como la institución más importante a nivel mundial en lo que es la aprobación de medicamentos. ¿Qué medicamento está aprobado para el tratamiento para el que fue diseñado o no? A su vez, otra cosa que muestro es de qué tratan, en general, de una manera muy general, obviamente, de qué tratan estas publicaciones. Bueno, entonces acá vemos una importancia de investigaciones sobre cáncer, en segundo lugar, neurociencia y neurología, y así sucesivamente en cada caso. Uno podría decir, quizás esto te salió de casualidad, no es tan así que publican todas juntas, es con las publicaciones de Roche. En este trabajo hice lo mismo para Novartis y para Pfizer, y vuelve a aparecer siempre el mismo clúster de grandes farmacéuticas, publicando todas juntas. También podemos seguir mapeando quiénes son estas instituciones, ver los vínculos directos y los vínculos indirectos, es decir, por ejemplo, lógicamente con el Hospital de Massachusetts, Novartis se vincula a través de Harvard, porque es uno de sus hospitales. Y también lo mismo va a aparecer para Pfizer. Acá se veía muy negro, entonces les resalté algunos nombres con color. Vuelve a aparecer, lo tenemos acá, al clúster, es el clúster rojo, donde vuelven a aparecer las grandes farmacéuticas todas juntas. Otro elemento importante para recordar respecto de los mapas que les voy a mostrar ahora, es que acá tenemos un montón de universidades y un montón de organismos públicos de investigación, el Max Planck de Alemania, el INSERM de Francia, es decir, evidenciamos algo que se sabe, algo que es Vox Populi, algo que en un montón de estudios de caso aparece, que es que las grandes farmacéuticas en realidad no investigan solas, investigan con y se aprovechan de, y ahora vamos a ver por qué digo se aprovechan de, las investigaciones públicas. Porque incluso las universidades que no son públicas son universidades principalmente financiadas por el sector público. En Estados Unidos, las grandes universidades, su principal fuente de financiamiento para investigación es el National Institutes of Health,
en el caso de salud y biomedicina. Es decir, la agencia pública que financia investigaciones en esta área. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Les voy a mostrar este mismo mapa, pero para patentes. Y en este caso lo que miramos es con quién patenta, en este caso, Roche. Y acá ya no vemos a todas esas universidades. Lo que aparecen son individuos, lo que aparecen son personas. Cuando yo hice el trabajo de buscar a estas personas en LinkedIn y ResearchGate, lo que me encontré es que estas personas trabajan para Roche. Entonces, quienes aparecen como dueños junto con la empresa son individuos que trabajan para la empresa. No las universidades. Las universidades, si uno hace un esfuerzo cada tanto, alguna le va a aparecer a alguna otra empresa. Lo que va a aparecer también es clústeres diferenciados en función de las empresas que Roche fue comprando en el tiempo. Cuando compra la empresa, compra las patentes. Entonces tenemos un clúster de Roche, pero a su vez tenemos un clúster de Genentech, y también tenemos uno de Chungai Pharma, una empresa que compró Roche. Entonces, fíjense qué evidentes que son los dos mapas. En el mapa de publicaciones tenemos un montón de universidades, un montón de organismos públicos de investigación. En el mapa de patentes ya no están. Lo que quiere decir es que esas instituciones colaboraron al proceso de investigación, colaboraron a que se obtengan determinadas patentes por innovaciones, pero que no son propietarias de ese resultado. Podemos discutir también qué pasaría si lo fueran, porque aún si lo fueran, la universidad no se va a poner a fabricar esos medicamentos. Y a su vez la universidad, si le quiere licenciar a una empresa, a esa empresa no le conviene, porque la empresa con la que lo copatentó lo produce gratis. Pero es todavía más fuerte que ni siquiera son copropietarias de las patentes. Lo mismo con Novartis y lo mismo con Pfizer. Volvemos a encontrar un montón de clústeres. Por ejemplo, este clúster está liderado por Alcon. Alcon es una empresa que Novartis compró, entonces por eso aparece separado el clúster, porque no es que eran dos, no es que son las mismas patentes que son producto de colaboraciones, sino que, como les decía recién, cuando en este caso Novartis compra Alcon, compra sus patentes. Y lo mismo vamos a ir encontrando en cada uno de estos clústeres. Esto que les estoy presentando, como les decía, es trabajo, esta primera parte es un trabajo que publiqué en la Review of International Political Economy, que se llama algo así como Asymmetric Power of the Core, the Pharmaceutical Industry, bla, bla, bla. Que después también, si quieren, les puedo pasar el link, también está en SciHub, también se los puedo pasar yo. Bien, patente Pfizer, lo mismo otra vez, no me voy a detener. Pero sí me interesa mostrarles, hay otra cosa más que te dicen las publicaciones científicas. Quienes hayan publicado un paper sabrán que hay un momento donde tenemos que decir las fuentes de financiamiento. No decimos cuánta plata nos dieron, pero decimos que nos dieron plata, que fuimos financiados por fuentes tal o cual. Cuando miramos las publicaciones de estas tres empresas, estas mismas bases, y vemos quiénes son las fuentes de financiamiento más frecuentes, aparecen no solo las propias farmacéuticas financiándose entre sí, lo cual refuerza todavía esta idea de que entre ellas hay fuertes cooperaciones tecnológicas, aunque después patenten solas, hay instancias, después podemos charlar un poco más en detalle de cuáles son estas instancias, en las que realizan publicaciones, investigaciones en conjunto, dependen fundamentalmente de financiamientos públicos. NIH es el National Institutes of Health, la agencia de Estados Unidos que les mencionaba recién, y después aparecen un montón de instituciones de países centrales, de Europa, otras de Estados Unidos, de Japón incluso. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por muchísimas cosas, pero entre otras cosas es muy importante hoy, porque si nosotros vamos a ver quiénes están en la carrera por la vacuna, vamos a encontrar un montón de empresas privadas. Y lo que sabemos es que cuando estas empresas obtienen resultados y patentan solas, después esos resultados no siempre son, y en general no lo son. En este caso del COVID hay algunos acuerdos que parecería que van a garantizar que algunas de las vacunas eventualmente se ofrezcan a precios bajos,
En general, no es lo que sucede con los medicamentos patentados por estas empresas. Y les pongo un ejemplo. El Remdesivir es el único medicamento que está aprobado para el tratamiento del coronavirus. Y Gilead, que es una de las grandes farmacéuticas, no de las que estudié yo, pero es una de las grandes del core, salió a decir, o está cobrando, un precio completamente exorbitante por este medicamento. Esto desata todavía más guerras tecnológicas y guerras entre países por la apropiación del Remdesivir, con Trump diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que él iba a copiar todo lo que pudiera para el tratamiento de Estados Unidos. Entonces, prácticas cada vez más competitivas, en este caso a nivel entre países, a consecuencia de que esto esté patentado, porque si no, todos los países podrían producirlo en la medida en que tengan las capacidades de hacerlo. Pero ¿saben lo que es peor? Y después ahora, si quieren, al final de la charla les paso en el chat el link a esta publicación, a una nota sobre esta publicación. Lo que es peor es que el Remdesivir fue en realidad el resultado de investigaciones públicas y financiamiento público. Entonces, solo con este ejemplo y todo lo anterior, ya nos damos cuenta de las consecuencias que tienen los monopolios intelectuales. Ahora, estas son consecuencias globales. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa en nuestros países en este contexto? Como yo les decía, rápidamente, estamos en una región que es una región muy heterogénea. No me voy a poder detener acá, pero claramente no hace falta que les diga que no es lo mismo Brasil que Honduras. Entonces, los países dentro de nuestra región son distintos, y a su vez al interior de nuestros países hay enormes desigualdades. Y esas enormes desigualdades también se traducen en enormes desigualdades en el acceso al conocimiento, en el acceso a la universidad, y también hacen que tengamos instituciones como la Universidad de Buenos Aires o el CONICET, que son los ejemplos que yo voy a ver, pero que hay muchísimas instituciones en Brasil también, en las cuales se produce conocimiento de frontera, que de alguna manera uno puede decir, pero desentona, es raro cómo es posible que estos países, por producto de tradiciones y esfuerzos históricos, que si quieren después podemos charlar, hemos logrado, pese a todo lo demás, mantener una producción de conocimiento, al menos en algunas instituciones, de frontera. Entonces, algunos datos más sobre cosas generales, sobre inversión en investigación y desarrollo, sobre PBI, fíjense cuán diferente. Esto son los últimos datos que hay disponibles en RICID, es una muy buena fuente para consultar información de América Latina, de datos de ciencia y tecnología, porque es la red de indicadores de ciencia y tecnología que tenemos en la región. También les incluí lo que es la inversión en investigación y desarrollo de las empresas privadas, para que miren, porque hay también fuertes heterogeneidades. Fíjense Brasil y Argentina. En Argentina las empresas no invierten en I+D. Ese es el común, digamos, es un problema estructural, de lo cual, digo, también no me voy a detener acá, pero es un problema estructural, la posibilidad que tienen estas empresas de igualmente mantenerse, en algunos casos, como empresas redituables, pese a estar muy rezagadas en la frontera tecnológica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En general, justamente, como las empresas nacionales no invierten en I+D, todos los estudios sobre transferencia tecnológica, lo que concluyen en Argentina es que se trata de casos de fracaso, porque las empresas no son demandantes de tecnología. Las universidades terminan haciendo un montón de asistencias técnicas, trabajos rutinarios, investigadores que tienen un montón de capacidades, en lugar de aprovechar esas capacidades, terminan haciendo trabajos rutinarios para conseguir ingresos adicionales frente a la estructural asfixia presupuestaria, y las empresas siguen estando o se siguen manteniendo como rezagadas a nivel tecnológico. Fracasa, aparecen esta idea de sistemas nacionales de innovación desarticulados, incompletos, y se insiste desde la política pública en que las universidades tienen que vincularse con las empresas, y de alguna manera tenemos casi la responsabilidad de reponer ese rezago que tienen las empresas. Como tenemos capacidades de producción de conocimiento y de innovación, tenemos que suplantar a las empresas en los que no hacen y traccionarlas para que se acerquen más
a la frontera de la innovación en la cual nuestra producción de conocimiento muchas veces está. De ese fracaso sistemático se concluye entonces, de alguna manera, que no hay una transferencia tecnológica de los organismos públicos de investigación o de las universidades al sector privado, y que si la hay es un caso de éxito. Yo me acuerdo Barañao hablando de el caso de éxito Biocidus, muy discutible también lo que hace la empresa Biocidus, una empresa que igual está subordinada a redes de las grandes transnacionales farmacéuticas y demás, pero digo, ahí de pronto aparece un caso de éxito y se insiste sobre ese caso de éxito. ¿Por qué se insiste sobre el caso de éxito? Porque no hay mucho más para mostrar. Pero ¿qué pasa? En un contexto de monopolios intelectuales globales, los indicadores que se usan para ver contribución o transferencia tecnológica en nuestra región, yo sostengo que son indicadores incompletos. ¿Qué se mira? Se mira cantidad de patentes. Es de público conocimiento que patentar es costosísimo y que nuestras instituciones, estando estructuralmente con insuficiencia presupuestaria, no pueden patentar a nivel internacional. No tienen los recursos para hacerlo. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires, lo que vemos es que tiene 3 patentes vigentes a nivel internacional. Son las 3 sobre la misma investigación, y en realidad yo entrevisté a investigadores asociados a esa investigación, y lo que me contaron es que eso está patentado, porque la Universidad de Columbia, que es la otra propietaria, hizo todo el proceso, que ellos nunca hubieran, y que de hecho la Universidad de Buenos Aires no contribuyó en nada, por decirlo de la manera la manera menos peyorativa, o contribuyó muy poco en el proceso. Otro de los indicadores que se mira son los contratos firmados a través de las oficinas de transferencia tecnológica. Y ahí es donde la enorme mayoría, en la Universidad de Buenos Aires, más del 90%, lo que se firma son contratos de tareas rutinarias, asistencias tecnológicas. Y cuando aparecen proyectos innovadores, yo entrevisté en la Facultad de Farmacia y Bioquímica a quienes habían estado como contraparte de proyectos que eran de nuevas investigaciones. En la mayoría de los casos se suspendió el financiamiento a la mitad porque no se llegaba rápido al resultado. Una vez que se logró el resultado, la empresa no le interesó y se lo quedó la universidad y hace como puede para ofrecerlo. Son muy pocos los casos de éxito. Hay un caso de una patente nacional de EcoHair, de un producto para el cabello, que funciona muy bien y se vende, pero otra vez, casos, uno. Entonces, y obviamente cuando miramos las fuentes de financiamiento, los recursos propios de la Universidad de Buenos Aires, la enorme mayoría son por aranceles, porque los posgrados son pagos, son por las comisiones que se cobran o los pequeños aranceles que se pagan en los hospitales públicos por parte de los tratamientos, y son después por asistencias técnicas, no por proyectos nuevos de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Yo le digo, estos indicadores lo que están midiendo es cuánta plata consigue la universidad de la transferencia tecnológica. No están midiendo la transferencia en términos concretos, de cómo el conocimiento va siendo apropiado. Lo que miran es si es algo indirecto, es si la universidad consigue plata de esos procesos. Lo que yo hago en la UBA, por ejemplo, es mirar otros indicadores. Este es un indicador de extractivismo del conocimiento, porque es un indicador de lo que se llama transferencia ciega de conocimiento. ¿Qué es esto? Lo que ustedes están viendo, yo ahora les voy a explicar cada uno de los gráficos, pero primero, ¿qué es esta idea de transferencia ciega de conocimiento? Son publicaciones científicas, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, en el área de farmacia y farmacología, que son citadas en patentes internacionales. Cuando alguien va a solicitar una patente, tiene que citar todos los antecedentes de ese resultado o descubrimiento que va a patentar. Y no es como un paper donde citamos. Se cita poco. Se cita lo que realmente tiene que ver, porque justamente lo que se quiere mostrar es que es nuevo y que por eso tiene que ser patentado lo que se está presentando. Entonces, que se cite nos indica que es una investigación relevante, que contribuyó a ese proceso. Cuando yo fui a entrevisté a más de la mitad de los investigadores que
que fueron los autores, el autor principal de estas publicaciones, ninguno tenía idea de que su publicación había sido citada por una patente. Y cuando les empecé a preguntar sobre el contenido de su publicación, hubo incluso un caso de una investigadora que me dijo textualmente: yo le dije a los postdoctorandos que con esto se podía hacer una empresita, podían hacer un spin-off o algo, pero ninguno tuvo ganas de hacerlo. Bueno, ahora veo que alguien lo hizo. Cuando miramos quién patenta, es enormemente empresas. Y cuando miramos de dónde vienen, vienen enormemente de Estados Unidos. En segundo lugar de Alemania, tercer lugar de Japón. Esperable. Estamos en el área de salud y biomedicina. Son los países más fuertes a nivel global. Pero de todas maneras nos tiene que llamar la atención. Acá, salvo una patente que cita, que es cubana y que cita una publicación de la UBA, todas las demás provienen de países centrales. Entonces, y cuando comparamos este mismo indicador con otras universidades de las que son súper vinculación con empresas a nivel mundial, como el MIT, el porcentaje de la UBA en farmacia y farmacología, no en todas las publicaciones en general, está al mismo nivel. Entonces lo que tenemos que considerar es que hay un proceso, que el conocimiento que se produce en la Universidad de Buenos Aires en farmacia es relevante para la producción de innovaciones a nivel global, solo que no es apropiado por empresas locales, el proceso de innovación no se completa en Argentina, sino que se realiza en países centrales. Y son esas empresas fundamentalmente, pero también hay universidades y organismos públicos que terminan patentando esos resultados. Otra manera de mirar los vínculos que tiene una universidad con empresas es mirar, como mirábamos hace un rato, las publicaciones de Roche, o de Pfizer, o de Novartis, miremos las publicaciones de la UBA en esta área. Y les marqué en amarillo empresas. Y cuando miramos las empresas, muchas son de las grandes farmacéuticas. Y fíjense, por ejemplo, cómo la Universidad de Buenos Aires se vincula con Eli Lilly. Lo hace a través de la Universidad de San Pablo. Lo que nos muestran estos mapas no es solamente con quién se publica, sino cómo se establecen esas redes. La Universidad de Buenos Aires, que tiene mucho vínculo con la Universidad de San Pablo, a través de la Universidad de San Pablo, accedió a algunos proyectos de investigación con Eli Lilly que dieron lugar a publicaciones conjuntas. A su vez también tuvo acceso a Harvard, etc. El que les mostré antes era yo para este trabajo trabajé 20 años, el que les mostré antes era para la primera década, y esta es la segunda década, la década más reciente en la que trabajé. En el costadito de la diapositiva tienen el periodo. También se ve que sigue habiendo empresas como las que publican en conjunto, pero también hay, fíjense acá, Roche, Gilead, la del Remdesivir, también aparecen entre las principales fuentes de financiamiento. Otra de las cosas que hice fue solicitar acá como tercera variable las fuentes de financiamiento más frecuentes. Otra vez, no sabemos cuánta plata ponen, pero sabemos que son las que aparecen más frecuente cuando vemos quién financia las distintas publicaciones. Entonces, hay una convivencia, aun cuando pase desapercibida por los indicadores más usados, hay una convivencia de la investigación pública con la privada, hay un aporte de las universidades públicas de un país como la Argentina a grandes farmacéuticas de los países centrales, y no esa contribución en términos de conocimiento que se termina privatizando, ni siquiera le reporta a la Universidad de Buenos Aires mayores ingresos. Digo, discutamos, la primera discusión a dar es qué pasa con el conocimiento, y lo sabemos con la discusión que que les mostré recién del coronavirus, la importancia de que este conocimiento se mantenga público. Pero aún bajo los lentes de la privatización del conocimiento, la universidad pública de un país como Argentina, periférico, no está haciéndose de réditos económicos de conocimiento que produce y que es útil para estas empresas, porque si no, no financiarían, porque si no, no copublicarían. Y de hecho, en las entrevistas que yo hice, hay muchísimos casos más que escapan a la publicación científica de cómo las grandes farmacéuticas se apropian de resultados o de incluso ideas, proyectos de investigadores, en este caso de la Universidad de Buenos Aires.
Último dato sobre él, pasamos a mirar rápidamente al CONICET y la agenda de investigaciones del CONICET. Lo que les muestro en este caso es sintetizado quiénes son las principales fuentes de financiamiento, acá las principales 20, obviamente la mayoría de los investigadores tiene fondos de la Universidad de Buenos Aires, son fondos muy bajos, es muy poca plata lo que da la Universidad de Buenos Aires, no se pueden hacer investigaciones en salud y biomedicina solo con un proyecto así. Después aparecen proyectos que tienen montos más altos, pero se otorgan en menor cantidad, y eso se ve, como los del CONICET y de la Agencia Pública de Ciencia y Tecnología de la Argentina. Y la cuarta fuente de financiamiento ya es el National Institutes of Health. La cuarta fuente de financiamiento es Estados Unidos, con las prioridades de investigación de Estados Unidos. Y a su vez también aparecen empresas multinacionales y nacionales dentro de las principales fuentes de financiamiento. Y cuando miramos en cantidad en total, también aparecen tanto las fundaciones internacionales, los organismos públicos de investigación internacionales y las corporaciones internacionales como fuentes muy importantes de financiamiento de las investigaciones de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, todas estas son, de alguna manera, medidas alternativas, aproximaciones alternativas. Fíjense que lo que estamos viendo es el conocimiento que se produce en el área de salud y biomedicina, farmacia, en la Universidad de Buenos Aires, ¿es útil para la producción de innovaciones? Y vemos que sí, que lo es. Mucho más de lo que parecía con esos casos así perdidos que de vez en cuando podía nombrar algún ministro. Ahora, ¿la Universidad de Buenos Aires recibe los réditos económicos de ese proceso? ¿Es consciente de ese proceso? No. ¿Cuál es la consecuencia? Que conocimiento público se termina privatizando. ¿Qué pasa en el CONICET? Esta es una aproximación distinta. Lo que vamos a hacer finalmente es en este caso, dar una discusión en torno a esta pregunta. ¿Cuán centrales son los intereses corporativos en la agenda de investigación en salud y biomedicina? Y lo vamos a hacer específicamente mirando cómo impactan en agendas de investigación sin vínculos frecuentes con estas empresas. Vamos a mirar la agenda global de salud y biomedicina, y vamos a mirar cómo se traduce esa agenda en las prioridades que adopta el CONICET, aun cuando el CONICET no participa de esa agenda global. Y lo vamos a hacer con esta misma estructura de mapitas. Algunas cosas que se saben en la investigación en salud y biomedicina. Hay muchos estudios sobre conflictos de interés. Hay muchos estudios sobre conflictos de interés y sobre la influencia de grandes farmacéuticas cuando financian las investigaciones. Una cosa que no les dije, que estaba en el slide y no me quisiera olvidar, es que este trabajo que les voy a presentar ahora es un trabajo de investigación que está ahora en evaluación y que realizamos en conjunto con 2 biólogos, un lingüista y un especialista en política pública, los 3 primeros de la Argentina, el último de Canadá. Que son, voy a volver para atrás, porque lo merecen mis compañeros, son los que aparecen acá nombrados. Y les quiero contar que este trabajo de investigación, aún con los resultados que yo voy a mostrar, que son resultados que explican por qué se estaba tan rezagado incluso en investigaciones sobre los tipos, las enfermedades infecciosas y patologías similares al COVID o como el COVID. ¿Por qué se tuvo que salir corriendo y ahora todo el mundo investiga sobre COVID y sobre enfermedades infecciosas y antes no se estaba investigando de esto? Aún con estos resultados, nosotros mandamos estos resultados a distintas revistas ya del área de salud y biomedicina, y en todas nos respondieron que la investigación está muy bien, pero que no es del interés de la revista, que a la revista no le interesa publicar estos resultados que yo voy a mostrar, que son resultados que muestran cómo se fija su propia agenda de investigación. De alguna manera les estamos diciendo, su agenda de investigación es muy reduccionista, satisface las necesidades de las empresas y nos coloca muy mal para situaciones como las que estamos viviendo ahora. Es entendible que no quieran publicar esos resultados, pero de todas maneras no deja de ser fuerte. Bien, entonces les decía, hay muchas investigaciones sobre los conflictos de interés, pero lo que no se sabe es cuán centrales son. Es obvio que si tenemos a Coca-Cola financiando investigaciones sobre el consumo de azúcar o la diabetes, los resultados van a ser, la Coca-Cola es fantástica y lo que hay que hacer es correr mucho y después no vas a tener ningún problema. Y eso hay investigaciones. O cuando las empresas tabacaleras financian investigaciones para tapar las investigaciones del cáncer de pulmón generado tanto en fumadores activos como pasivos. O cuando
las empresas como Monsanto Bayer financian investigaciones que dicen que el glifosato no es cancerígeno, aun cuando los la gente que vive alrededor de las poblaciones fumigadas con glifosato tiene tasas de enfermedad con cáncer, y hay un montón de investigaciones a nivel celular y a nivel epidemiológico que muestran que el glifosato es cancerígeno. Pero, ¿qué pasa a nivel global? ¿Qué pasa a nivel global en toda la agenda? No solo aquella que son publicaciones financiadas por empresas. En general, la metodología lo que hace, para mirar si hay un sesgo académico, es hacer estudios cualitativos y de caso, que son muy útiles, pero que nos complica a la hora de decir, esto es una situación general, no es el caso, no es que hice lo que en inglés se llama cherry picking, elegí el caso que probaba lo que yo quería probar. Esto es general. Y hay otro elemento que es importante, que es la discusión sobre la dependencia académica. Fernanda Weigel, entre otros colegas, trabaja sobre la idea de dependencia académica como una idea de heteronomía, una idea donde hay un circuito mainstream de producción de conocimiento que influye parte de la agenda de investigación local y que subordina parte de la agenda de investigación local, a la par que las agendas locales entran en competencia con esa agenda mainstream heredada. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en el área de salud y biomedicina a nivel global y después para el CONICET? Y lo que hacemos, bueno, les puedo pasar rápido si quieren la metodología, otra vez es mirar las publicaciones de Web of Science, lo hicimos entre 1999 y 2018, lo dividimos en 2 periodos, y para definir qué es la agenda global, elegimos las 30 revistas de salud y biomedicina con mayor factor de impacto. Discutamos después sobre el factor de impacto, hago ese paréntesis. Para nada consideramos que son las mejores revistas o las que publican los mejores resultados, pero son las revistas más dominantes, son las más poderosas, las que marcan la agenda de investigación en el área. Vimos quiénes publican ahí, quiénes son los que publican más frecuente y sobre qué se publica. Y después comparamos con todas las publicaciones del CONICET, no solo las publicaciones en esas revistas. Ver solo las de esas revistas hubiera sido sesgado, porque para participar en esas revistas hay que tener la agenda de esas revistas, lo cual muestra que en nuestro paper explícitamente dicen no nos interesan estos temas. Y no solo hicimos redes con actores, como les vine mostrando hasta ahora, con instituciones, sino que hicimos lo que se llama un análisis lexicográfico. También con algoritmos, porque son la base global son casi 100.000 patentes, 100.000 publicaciones. Los algoritmos extraen de los abstracts, de los títulos y de las palabras claves, las palabras más frecuentes. Obviamente pequeñas frases, porque si no tendríamos palabras como y, de, o, entonces. Hicimos una depuración, donde obviamente fue central el trabajo de los biólogos del equipo, en depurar cuáles eran términos que tenían sentido y cuáles eran cosas generales de cómo se escribe un paper. Hay cosas que son fáciles. Los resultados muestran que eso aparece en todos los papers, pero no nos es interesante a los fines de saber de qué trata el paper. Entonces, hicimos esa depuración y mapeamos cómo aparecen en conjunto, cuáles son las frasecitas que aparecen más frecuentemente y a su vez más frecuentemente juntas, para tratar de determinar de qué trata la agenda de investigación global. Primero, ¿quiénes? El quiénes. Cuando mapeamos a las 200 instituciones que más publicaron de manera conjunta, la mayor frecuencia de concurrencia de publicaciones en estas revistas, las 30 de mayor factor de impacto, no solo aparecieron las universidades más poderosas, líderes del mundo, sino que también aparecieron y están marcadas en rojo grandes farmacéuticas. Entonces no solo son más dominantes a nivel de concentrar patentes, sino que también son actrices centrales en la publicación de papers. Antes mirábamos solo las publicaciones de la farmacéutica, ahora estamos mirando las publicaciones de las revistas más poderosas, y ahí aparecen como actrices centrales. Y esto evidencia que marcan la agenda global, que influyen sobre la agenda global. Podemos mirar también
los países de referencia. Obviamente no es que, si acá dice Reino Unido y China, no es que todas las instituciones son de Reino Unido y China, pero son la enorme mayoría. ¿Cuáles son los países más importantes? Obviamente, fíjense, Estados Unidos tiene 2 clústeres muy grandes y tiene instituciones por todos lados, pero después también aparecen instituciones europeas, instituciones de Japón, algunas de Canadá, también de Australia, China. En general, siempre, como ya veníamos viendo a lo largo de la presentación, son las instituciones de los países centrales. Por eso también queríamos al final hacer la comparación de qué le pasa al CONICET. Esta es la más nueva, es mucho más frondosa la red, porque hay mucha más copublicación entre ellas, publican entre todos mucho más, y algo que, por ejemplo, se puede ver muy claro con Novartis. Fíjense qué lugar central tiene Novartis, la cantidad de liñitas que tiene, que la conectan, no solo con los clústeres violetas, también con el clúster azul, con el clúster verde. Acá en esto no sé que quizás no se puede ver tanto, pero más o menos se pueden dar una idea. Lo mismo FAES, fíjense cómo sale este vínculo hacia acá, conectando con el clúster azul. Entonces empiezan a ocupar además, no solo lugares medio marginales en el mapa, sino lugares de lo que se llama en este tipo de mapas puentes. Son puentes entre clústeres, son puentes entre grupos de investigación, son puentes entre los temas que se van instalando como centrales de la agenda, con lo cual su lugar central en la determinación de agenda de investigación en salud y biomedicina es innegable. ¿De qué trata esta agenda? Como les decía, acá lo que vamos a ver son términos. Tengo entendido que nadie investiga en estas áreas, así que no nos vamos a meter muy en detalle. Si estuviéramos con otro público cuando presentamos esto en grupos de investigación de farmacia o de medicina, obviamente nos detenemos mucho más. Yo les voy a contar más general sobre los temas a nivel global. Esta tipología que encuentran acá para cada clúster también es un proceso de curado que hicieron los 2 biólogos del equipo. Y lo que hicieron fue justamente para poder dar una idea más global, para quien no está familiarizado, decir, bueno, ¿de qué trata el cáncer? ¿De qué trata el clúster? Y para eso, a cada uno de los términos le asociaron una clasificación. Entonces, cuando nosotros hacemos el mapa, le decimos, también decinos cuáles son las más frecuentes de esa clasificación. Lo que se observa es un predominio de investigaciones sobre cáncer, de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares, y una técnica o aproximación, un paradigma de cómo se investiga, dominado por la biología molecular y la biología celular, que son parte del mismo paradigma. Fíjense sobre ecología, con la centralidad que tiene el cambio climático, y fíjense el lugar que tiene en las revistas más dominantes del área de salud y biomedicina. Completamente marginal. Y aparece por lo menos en este primer mapa, en el segundo más marginal todavía. Pasamos al segundo, fíjense, hay menos clústeres, y a su vez lo que se ve es todavía más fuerte la importancia de las investigaciones sobre cáncer, cardiopatías, y las aproximaciones de biología molecular y celular. ¿Qué le pasa al CONICET? Bueno, al CONICET efectivamente le pasa lo que Fernanda Weigel hipotetiza a través de sus análisis, distintos análisis conceptuales o estudios de caso. Lo que le pasa es una convivencia de una red o una agenda de investigación que está cada vez más, además lo vamos a ver en el paso de un periodo al otro, dominada por los temas moleculares, por ejemplo, dominado por investigaciones, pero que también mantiene prioridades locales. En particular, clarísima tradición en Argentina, en el área de salud y biomedicina, investigaciones sobre el Chagas. Fíjense, acá lo pueden ver un poquito más grande. Estos son los clústeres más específicos de biología molecular, de cardiopatías, y acá tienen, por ejemplo, el de Chagas. ¿Qué pasa en el segundo periodo? Bueno, en el segundo periodo volvemos a ver lo mismo, con mayor preponderancia de algunas
investigaciones sobre cáncer, pero que también se van manteniendo algunas investigaciones, ahora con menos preponderancia, Chagas, un poco más desplazado, más chico, menos frecuencia de publicaciones y menos términos, aparece más claramente un clúster muy vinculado a lo que es la industria de los alimentos, Argentina como productor primario y con una fuerte impronta de la biotecnología, pero aplicada a la producción de alimentos, que no está presente en la red global, pero que tiene sentido en función del tipo de empresas que operan en Argentina. Entonces también ahí podríamos decir 3 niveles. Un nivel de la adopción, como en estos clústeres de cáncer, de biología molecular, de cardiopatía, digamos. Hay una adopción de la agenda global. Hay, por otro lado, una competencia con la agenda local, una agenda propia de los investigadores, por ejemplo con Chagas, por ejemplo con el Escherichia coli, pero también hay una influencia de una agenda que es internacional, pero más circunscripta, de las grandes empresas que operan en las áreas de biotecnología agroalimentaria. Acá, por ejemplo, bueno, acá hay un poquito de zooms también para mirar esto que les decía recién, de la convivencia de estas distintas prioridades. Quiero ya cerrar. Voy a la nueva directamente. Fíjense, cuando miramos la cantidad de publicaciones, se vuelve todavía más claro que lo que domina es la biología molecular, lo que domina es la biología molecular y celular, en realidad, y la aplicación típica de estas investigaciones es el cáncer, acá las cardiopatías no aparecen tan centrales como en la red global, y se mantienen, aunque en niveles de menor importancia, aspectos de una agenda más local. Para cerrar y discutir colectivamente algunas cosas, por un lado, el escenario general de la predación y... esperen que... Ok, hice lío, ahí está. De salud que vimos en el caso de las grandes farmacéuticas, pero que tiene sus correlatos, como seguramente habrán visto en las otras 2 patas en las que discutimos hoy, la concentración geopolítica, qué impacto tiene sobre nuestra región, también esa concentración geopolítica, los vínculos que hay en la agenda académica y de las grandes empresas, esta idea del extractivismo del conocimiento, como conocimiento que se produce en nuestros países, pero que es apropiado y privatizado por empresas de países centrales. Y por último, esta discusión sobre el alineamiento relativo de la agenda del CONICET a la red global, lo que favorece el extractivismo del conocimiento, porque producimos conocimiento en línea con lo que les interesa a estas empresas, y lo publicamos desesperadamente, también en parte por los criterios de evaluación. Entonces me interesa también traer en discusión la relación con los criterios de evaluación de la actividad de investigación, que lleva a los investigadores e investigadoras a rápidamente publicar resultados, y que tiene como consecuencia o correlato que favorece, facilita la apropiación privada de esos conocimientos, el extractivismo del conocimiento a nivel global, abrir la discusión sobre qué lugar queda para el conocimiento público, y cerrar sobre si existen posibles disputas. No solo vimos que pervive una agenda local, también hay un montón de iniciativas de riqueza en tradiciones de producción de conocimiento con comunidades, producción de conocimiento colectivo, vinculaciones regionales entre distintas instituciones de producción de conocimiento, universidades, organismos de investigación, y por último, abrir la discusión sobre el colonialismo del conocimiento. ¿Sí? ¿En qué medida somos presas de colonialismo de conocimiento? Bueno, muchas gracias. Espero no se hayan aburrido. 10:30 en punto, así que paro la presentación